o la presión o como la media de las presiones sistólica y diastólica medida milisegundo a milisegundo. Como eso no puede hacerse, se calcula la presión arterial media tomando en cuenta que está determinada por 1/3 de la presión sistólica y 2/3 de la presión diastólica. De ahí que la presión arterial media sea de 93.3 milímetros de mercurio. O sea, está más cerca a los 90 milímetros de mercurio. Con fines didácticos vamos a emplear los valores de 90 hasta 100 milímetros de mercurio como los normales correspondientes a la presión arterial media. Los mecanismos de regulación los vamos a relacionar con esta variable identificada como presión arterial media. No se olviden que está determinada por 1/3 de la presión de la presión sistólica y 2/3 de la presión diastólica. Quiere decir que en la presión arterial media se considera más la presión generada por las paredes arteriales, la aorta y las ramas derivadas de la aorta. Esta presión arterial media es de la que vamos a identificar como la variable central del sistema cardiovascular y que debe ser regulada. La presión arterial mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales. Cuando hablamos de presión sanguínea, si ustedes recuerdan, al iniciar el estudio del sistema vascular, hemos identificado factores que determinan el flujo sanguíneo y entre esos los factores como diferencia o gradiente de presión en los extremos de un vaso y la resistencia vascular que se opone al flujo sanguíneo. Hemos definido la presión sanguínea como la fuerza que se ejerce contra las paredes del vaso en un punto determinado, la fuerza que ejerce la sangre contra esas paredes del vaso. Inicialmente, la presión arterial tiene una determinante que es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo impulsa a la aorta, que durante el periodo de eyección impulsa a la aorta y ese volumen de sangre además llega con una presión o fuerza determinada, que es de 120 milímetros de mercurio. Esa presión ejercida contra las paredes de la arteria aorta hace que se distienda y dada la constitución elástica de las paredes de la arteria aorta, recuerdan ustedes, está entre las arterias elásticas con alrededor de 40 a 70 capas. Esas paredes arteriales son las que generan la presión diastólica o presión mínima de 80 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión arterial es la fuerza que impulsa a la sangre a que fluya a lo largo de este sistema arterial hasta que llega a las arteriolas. Cuando llega a las arteriolas, esta presión baja, además que dejamos de encontrar esa variación entre presión máxima y mínima, o sea, esa presión diferencial o ese pulso de presión va disminuyendo hasta que en las arteriolas encontramos una presión de 35 milímetros de mercurio. Eso lo hemos analizado en el tema inicial de hemodinámica, el tema inicial de vascular. Ahora vamos a hablar de la presión arterial solamente, o sea, cuando nosotros hablamos de presión sanguínea, esa presión es la fuerza de la sangre que se aplica a diferentes puntos de la circulación. Y cuando la sangre fluye por las arterias, a esa presión se le llama presión arterial. Si se trata de presión o de la sangre que fluye por las arterias y ejerce esa fuerza contra las paredes de la arteria, pues se llama presión arteriolar. Y si
se trata de la sangre que fluye por los capilares, hemos identificado una presión capilar que incluso varía en los extremos de los capilares. Una presión capilar en el extremo arterial de 35 hasta 30 milímetros de mercurio es casi igual a las arteriolas, y en el extremo venoso es de 10 milímetros de mercurio. Esa gran disminución se debe a la cantidad de líquido que sale del capilar y además que la sangre fluye lentamente y va disminuyendo esa presión. En el extremo venoso es de 10 milímetros de mercurio. Y la sangre que fluye por las venas también ejerce una fuerza que se aplica a las paredes de las venas, y en ese punto le llamamos presión venosa, que varía entre 4 a 6 milímetros de mercurio en las arterias pequeñas y va disminuyendo hasta que en las grandes venas, las venas cavas, la presión es de 0 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, deben recordar que se trata de la presión de la sangre en las arterias, a su paso por las arterias. Ahora, ¿por qué esta presión arterial es tan importante? Y ustedes saben que cuando una persona va a un centro de salud para recibir atención, lo primero que hacen es medirle la presión arterial. Y esa presión arterial que se mide tiene dos componentes. ¿Alguien me puede decir cuáles son? ¿Qué se llama la presión que se mide en cualquier servicio de salud, centro de atención médica, hospital, cualquier, cualquier nivel, o sea, ya sea un centro primario de atención? ¿Qué se llama la presión que le miden a una persona? Sistólica y diastólica, doctora. Muy bien. Lo que le miden son dos valores, la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica, que es la máxima, y la presión diastólica, que es la mínima. La presión sistólica está determinada por la fuerza que genera el ventrículo izquierdo y que es transferida a la sangre. Con esa fuerza llega a la arteria aorta y todavía se mantiene circulando por las arterias de distribución. Y esa es la presión sistólica, que tiene que ver con el volumen de sangre y la fuerza que genera el ventrículo izquierdo. Eso es lo que valora la presión sistólica. Y la presión diastólica, que es la mínima, esa presión representa la respuesta de las paredes arteriales, especialmente de las arterias elásticas, que generan esa presión e impulsan a la sangre durante la fase de diástole del ciclo cardíaco. Esa presión, que es bastante elevada, 80 milímetros de mercurio, mantiene circulando a la sangre, mantiene un flujo continuo de sangre. Esa presión mínima es la que llamamos diastólica y se mide también con el tensiómetro o, bueno, de cualquier tipo, ya sea el digital, que ahora se está utilizando más, o el que tiene un manómetro y se emplea el método auscultatorio para valorar las dos presiones. Entonces, esas presiones que se controlan es la presión arterial. Pero ahora, ¿por qué es tan importante que se controle esta presión arterial? Porque es lo primero que se hace a todo paciente que acude a una consulta. Incluso antes de controlar frecuencia cardíaca o pulso arterial, que valora la frecuencia cardíaca, y la temperatura. Se llaman signos vitales, ¿no? ¿Por qué se controla la presión arterial, el pulso arterial y, bueno, después la temperatura? El pulso arterial valora la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial, ¿qué es lo que mide? ¿Y qué es lo que se trata de valorar? En cualquier centro de atención de la salud, lo primero que se toma es la presión arterial.
porque esa nos indica la fuerza con la que se garantiza la llegada de sangre al lecho capilar. Si disminuye esta presión y tomando en cuenta que la presión en las venas cavas es de 0 milímetros de mercurio, el gradiente de presión en toda la circulación sistémica estaría disminuido. Y según la ley de Ohm, si disminuye ese gradiente de presión, el flujo sanguíneo disminuye a los tejidos. Entonces, esa es la importancia de la presión arterial. Ahora, la mayoría de las intervenciones del médico a partir de la valoración de la presión arterial está dirigida a mantener esa presión dentro de valores normales. Es evidente que no es ideal que incremente la presión porque eso puede producir trastornos a largo plazo, desde afección renal, afección renal, la probabilidad de un ictus cerebral, la probabilidad de un infarto, o sea, un infarto del corazón que produzca insuficiente flujo por el circuito coronario y por lo tanto conduzca a una falta de flujo sanguíneo, isquemia y necrosis del corazón. Y siendo el órgano central de la circulación, bueno, el infarto de miocardio es una condición grave. La hipertensión puede conducir a estas alteraciones. A la larga afecta la calidad de vida del paciente por las complicaciones. Y la hipotensión también. En la hipotensión hay insuficiente flujo sanguíneo a los tejidos y por lo tanto, si ese descenso de la presión arterial no es revertido, pues en algún momento ya no habrá fuerza suficiente para que la sangre llegue a los tejidos y se produce una hipoxia tisular generalizada. A eso se llama estado de shock, que como característica tiene el daño tisular generalizado debido a insuficiente flujo sanguíneo o mala perfusión sanguínea. Esa es la hipotensión que conduce al estado de shock. Y la hipertensión, cuando ya se desarrolla, se instaura, no es reversible. Y vamos a ver ahora al final de la clase por qué. Por lo tanto, deben considerar ustedes el conjunto de mecanismos que contribuyen a mantener la presión dentro de valores normales. Hablaremos de la regulación de la presión arterial media. Mecanismos de regulación de corto plazo, de medio y largo plazo. Hablaremos del control reflejo de la presión arterial media, que está dentro de los mecanismos de corto plazo, del sistema renina-angiotensina, de la regulación renal de la presión arterial y también aplicaremos estos mecanismos a la hipertensión y al estado de shock. Hay dos factores que determinan la presión arterial media. Y esos dos factores son gasto cardíaco y resistencia periférica total. La presión arterial media está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. En la fórmula sería presión arterial media igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. ¿Qué factores determinan el gasto cardíaco y qué es la resistencia periférica total? ¿Me contestan, por favor, a esta pregunta? ¿Qué factores determinan el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca y
El volumen. El volumen de sangre. Si dicen volumen de sangre, están hablando de la volemia. ¿Cuánto es la volemia? 5 litros. La volemia es toda la sangre. Y el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón impulsa a la circulación sistémica en un minuto. Y son 5 litros por minuto. Entonces, los dos factores del gasto cardíaco podrían ser volemia y frecuencia cardíaca. Multipliquen volemia por frecuencia cardíaca, 5 litros por 70, que son los latidos por minuto, y díganme cuánto es el resultado. 5 por 7. 350. 350 litros por minuto. ¿Podría ser ese el gasto cardíaco? No, si les dije que es de 5 litros por minuto. Tienen en la diapositiva los dos factores. Además, ya lo hemos trabajado el día de ayer en clases. El volumen latido. ¿Cómo? El volumen latido. Volumen Sí. latido o volumen sistólico o volumen de eyección, que es de 70 70 mm. Entonces, el gasto cardíaco que expresa el trabajo del corazón está determinado por dos factores, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. A su vez, el gasto cardíaco es un factor determinante de la presión arterial media. Si este gasto cardíaco disminuye, ¿qué sucederá con la presión arterial media? Igual disminuye. Disminuye, porque es un factor directamente proporcional. Entonces, de ahí la importancia del gasto cardíaco, de ahí la importancia del trabajo del corazón. Ahora, el otro factor determinante de la presión arterial media es la resistencia periférica total, que es la suma de las resistencias en cada punto de la circulación sistémica. La resistencia en las arterias, la resistencia en las arteriolas, la resistencia en los capilares y la resistencia en las venas. De toda esa resistencia en la circulación sistémica, ¿dónde encontramos la mayor resistencia al flujo sanguíneo? Arteriolas. En las arteriolas. En las arteriolas se encuentra la mayor resistencia al flujo sanguíneo. 2/3 de la resistencia periférica total se encuentra en las arteriolas. Ahora, tiene sentido porque si el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo impulsa a las arterias a una presión determinada, a una fuerza, o sea, imprimiéndole fuerza, transfiriendo la energía que genera la contracción del ventrículo izquierdo como fuerza a la sangre. Con esa fuerza llega a las arterias, a la arteria aorta, con 120 milímetros de mercurio, para un volumen determinado que es de 70 ml. Y multiplicado por la frecuencia, los latidos por minuto, hablamos de un gasto cardíaco que representa la fuerza, el trabajo del corazón, la fuerza que genera el ventrículo izquierdo. Por otro lado, debemos considerar la resistencia periférica total y sobre todo la resistencia en las arteriolas. Las arteriolas funcionan como tubos de control, regulan la entrada de sangre al lecho capilar. Por lo tanto, estos que son los vasos de menor calibre dentro del sistema arterial, le oponen mayor resistencia al flujo sanguíneo. Al ser los vasos de menor diámetro, la sangre demora en pasar por esos vasos antes de llegar al lecho capilar. Esta resistencia en las arteriolas es un factor igual directamente proporcional a la presión arterial media.
Por lo tanto, si la resistencia en las arteriolas aumenta, ¿qué sucederá con la presión arterial media? Aumenta. Aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque para aumentar la resistencia en las arteriolas deberían contraerse. Y al contraerse, menor volumen de sangre pasa por las arteriolas. ¿Y dónde se queda ese menor volumen de sangre? ¿Dónde se queda ese volumen de sangre que no puede pasar rápidamente por las arteriolas? En las arterias. En las arterias, aumentando la presión arterial. Entonces, el trabajo del corazón expresado en el trabajo del ventrículo izquierdo es una determinante de la presión arterial media. Eso le llamamos gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco aumenta, la presión arterial aumenta. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial disminuye. Si la resistencia periférica total aumenta, la presión arterial media aumenta. Si la resistencia periférica total disminuye, la presión arterial media disminuye. ¿Qué pasa cuando las arteriolas se dilatan? Baja la presión arterial media. Muy bien. Esa es la relación que no deben olvidar. La presión arterial media es la fuerza de la sangre en las arterias. Eso se llama presión arterial media y es de la circulación sistémica, porque vamos a hablar de la presión arterial media pulmonar, que es la presión arterial en las arterias pulmonares del circuito menor, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar aparte. Ahora solamente estamos hablando de la circulación sistémica. Y cuando decimos presión arterial media solamente, quiere decir la presión arterial media de la circulación sistémica, de las arterias de la circulación sistémica. Tiene dos factores, gasto cardíaco y resistencia periférica total. Son factores determinantes. A su vez, el gasto cardíaco tiene dos factores determinantes, volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica total es la suma de las resistencias en arterias, arteriolas, capilares y venas, recordando que 2/3 de esa resistencia está determinada por las arteriolas y por eso se hace más énfasis en esta resistencia en las arteriolas. ¿Estamos? Ahora, estos son solamente factores determinantes de la presión arterial media y lo que ahora vamos a estudiar son los factores reguladores. En el sistema de regulación de la presión arterial media, antes, de esta presión arterial media depende la llegada de la sangre al lecho capilar. ¿Por qué es importante que la sangre llegue al lecho capilar? ¿Qué sucede en el lecho capilar? ¿Qué sucede cuando la sangre pasa por los capilares sanguíneos? Intercambio de nutrientes y oxígeno. Oxígeno, muy bien. La función de la sangre, la función del sistema cardiovascular se cumple en los capilares, el aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos y recoger las sustancias de desecho desde los tejidos, producto de la actividad metabólica de las células para eliminarse por las vías que corresponden. Sí, esas funciones se cumplen en el lecho capilar, pero para que la sangre llegue al lecho capilar debe haber una presión arterial suficiente para que impulse la sangre hasta el lecho capilar. De ahí la importancia del análisis de la presión arterial media. Hablaremos del sistema de regulación que incluye mecanismos de control de acción rápida, mecanismos de control intermedios y mecanismos de regulación a largo plazo. La regulación de la presión arterial media a corto plazo está en base a reflejos nerviosos y se activan en segundos a minutos. Dentro de esos, los que vamos a enfatizar son el reflejo vasoreceptor, el reflejo quimiorreceptor y la respuesta isquémica del sistema nervioso central.
Hay otros reflejos más que los vamos a mencionar y que tienen en el libro para revisarlos. El control nervioso de la presión arterial media está a cargo del centro vasomotor, que en la anterior clase lo habíamos mencionado. Está ubicado en el tronco encefálico, es uno de los centros vitales. En el bulbo raquídeo se encuentra este centro vasomotor y el centro de la respiración. Es por eso que una lesión a esta altura, a este nivel, de cualquier tipo, traumática, hemorrágica o tal vez isquémica, pues afecta a los centros vitales y la persona se muere inmediatamente, porque deja de funcionar el corazón y deja de respirar. Mientras que si hay una lesión en cualquier otra región del cerebro, de la corteza cerebral, por ejemplo en el lóbulo frontal, no se muere la persona, pero tiene secuelas, sobre todo variaciones en la conducta. Entonces, en el bulbo raquídeo se encuentran dos centros vitales, el centro vasomotor y el centro respiratorio. Bueno, es en la porción inferior de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ambos centros vitales están ahí. Bueno, y este centro vasomotor es el que controla el funcionamiento del corazón y a través de la inervación simpática, los vasos sanguíneos también determina el diámetro de los vasos y ese diámetro de los vasos determinará la presión sanguínea en diferentes puntos y entre esas en las arterias. Desde centros superiores como la corteza cerebral, la misma área prefrontal, el centro motor, el hipotálamo en sus diferentes estructuras, que forma parte del sistema límbico, luego la amígdala, centros corticales que forman parte de ese sistema límbico que es el centro de las emociones, son capaces de actuar sobre el centro vasomotor y modular la actividad del corazón y por lo tanto factores hemodinámicos pueden ser modificados. Entre esas conexiones, la que nos interesa es la que se establece del centro vasomotor hacia estructuras implicadas en el control de la presión arterial y sobre todo recibe información que indica sobre variaciones de la presión. El centro vasomotor está constituido por una zona vasoconstrictora, una zona vasodilatadora y una zona sensitiva que forma parte del tracto solitario. En realidad son núcleos pares a ambos lados de la línea media que tienen como función conectar la zona vasoconstrictora, conectar con el sistema nervioso simpático y a través de estas fibras simpáticas y la inervación al corazón modulan la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la fuerza de contracción. Desde el área vasoconstrictora, de ahí es que se identifica como área vasoconstrictora y cardioaceleradora. Desde la zona vasodilatadora del centro vasomotor, la conexión es a los núcleos motores del vago y a través de las fibras que emite y forman parte del nervio vago, también se produce la inervación y el control del nódulo sinusal especialmente y por lo tanto de la frecuencia cardíaca. Y en este caso, la zona vasodilatadora que sí se identifica o cardioinhibidora disminuye la frecuencia cardíaca y tiene un efecto indirecto de disminución de la contractilidad y la fuerza de contracción. Aunque se le llama zona vasodilatadora, en realidad los vasos sanguíneos tienen inervación simpática, es simplemente que hay una dilatación cuando predominan las señales que se envían por el nervio vago, y esa vasodilatación se debe a la inhibición del simpático. La zona sensitiva del centro vasomotor, ubicado en el tracto solitario, ubicado en la porción inferior de la protuberancia, esta recibe la información proveniente del sistema cardiovascular y las conexiones
principales son desde el callado de la aorta y desde la arteria carótida primitiva y la interna. En la bifurcación de la arteria carótida primitiva están los quimiorreceptores y en el seno carótido están los varorreceptores. A través del nervio Herring, que luego conecta al glosofaríngeo, llega la información a la zona sensitiva del centro vasomotor, y desde el callado de la aorta, a través del nervio vago, también se integra la información en la zona sensitiva del centro vasomotor. A través de esta se envían las señales según correspondan a la zona vasodilatadora o a la zona vasoconstrictora. No se olviden que hay conexión con el hipotálamo, el núcleo paraventricular, en el que se sintetiza la hormona antidiurética que envía o se conduce a través de las prolongaciones axónicas hacia la neurohipófisis, y desde la neurohipófisis se secreta la antidiurética. También existe esa conexión con el centro vasomotor. Luego de hablar de esta organización, identificaremos las conexiones desde, habíamos mencionado, desde el callado de la aorta. También se recibe y se integra en el tracto solitario, en el área sensible o sensitiva, información proveniente de la periferia, lo mismo que de nivel central, para modular la actividad del centro vasomotor hacia el corazón. Por otro lado, la conexión simpática a la médula suprarrenal, si ustedes se acuerdan de esto, permite la secreción de adrenalina, y la adrenalina es la única que puede unirse a los receptores beta adrenérgicos, por ejemplo, en el sistema muscular, para producir vasodilatación en vez de vasoconstricción. Y esa vasodilatación garantiza un aumento del flujo al sistema muscular. Vamos a hablar, o sea, una vez que hemos identificado ya la ubicación, la relación del centro vasomotor, la información sensitiva que le llega desde los quimiorreceptores y varorreceptores, y la conexión a través del simpático hacia el corazón y a través del parasimpático para modular su actividad. Hablaremos de los reflejos y cómo responden a variaciones de la presión. Existen reflejos nerviosos que responden a los cambios de volemia y de la postura. Esos reflejos cardiovasculares tienden a restituir la presión arterial media. Entre esos está el reflejo varorreceptor. Si hubiera un aumento en la volemia, por ejemplo, por una transfusión de sangre, incrementa la presión arterial media, porque aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco, y por el aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial media. Ese incremento de la presión arterial media activa a los receptores de distensión, que son los varorreceptores, ubicados en el callado de la aorta y en el seno carotídeo. El seno carotídeo se encuentra a unos milímetros por delante o después de producirse la bifurcación de la arteria carótida. Por lo tanto, en el seno carotídeo se encuentran los varorreceptores, igual que en el callado de la aorta. Cuando aumenta la presión arterial media, estos varorreceptores se activan, son receptores de distensión y detectan el aumento de la presión arterial. Al distenderse, aumenta la frecuencia de descarga de señales nerviosas que se envían hasta el bulbo raquídeo, hasta el núcleo del tracto solitario. Y desde este núcleo del tracto solitario, las señales son enviadas hacia el área cardioinhibidora y vasodilatadora, que está conectada al nervio vago. A través del nervio vago llega al corazón para disminuir la frecuencia cardíaca, disminuyendo el gasto cardíaco y por lo tanto disminuyendo la presión arterial. Al mismo tiempo que activar a la zona inhibidora y vasodilatadora, señales inhibidoras son enviadas
hacia el área cardioaceleradora y vasoconstrictora para disminuir la descarga de señales nerviosas hacia el corazón y los vasos sanguíneos, y por lo tanto, al disminuir esa descarga de señales nerviosas, disminuye la frecuencia cardíaca por efecto de la estimulación directa del vago, pero disminuye la contractilidad y fuerza de contracción, que sería por inhibición del simpático, y en los vasos sanguíneos se produce dilatación por inhibición del simpático. Ese conjunto de respuestas conduce a disminuir la presión arterial media. Esa es la respuesta al incremento de la volemia. En los cambios de postura, varía la presión de llenado sistémico. Si nos ponemos de pie o nos recostamos, varía esa presión de llenado sistémico. Vamos a empezar por el cambio de postura a recostarse. En el cambio de postura, al recostarse, aumenta la presión de llenado sistémico y aumenta la presión arterial media. O sea, la secuencia de cambios por ese aumento de la presión de llenado sistémico es aumento de la presión de llenado sistémico, disminuye la adaptabilidad de las venas, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y eso conduce al aumento de la presión arterial media. En este caso, el aumento de la presión arterial media es detectado por los vasoreceptores y en cuestión de segundos se activa el mismo mecanismo que acabo de mencionar para un aumento de volemia que aumenta la presión arterial media, ya que los vasoreceptores lo que hacen es detectar el aumento de la presión arterial media, se activan enviando señales excitadoras y con una frecuencia aumentada al núcleo del tracto solitario para que se produzca la activación del área vasodilatadora y cardioinhibidora y la inhibición del área vasoconstrictora y cardioaceleradora con las respuestas cardiovasculares que conducen a disminuir la presión arterial media. Pero este mismo reflejo vasoreceptor participa en la hipovolemia y la postura de pie. En la hipovolemia disminuye, o sea, hay una pérdida de sangre, por ejemplo, por una hemorragia, eso causa hipovolemia. La hipovolemia hace que disminuya la presión de llenado sistémico, disminuya el retorno venoso y disminuya el gasto cardíaco, llevando esto a disminuir la presión arterial media. Lo mismo será por la postura de pie. También disminuye el estar recostado, ponerse de pie, disminuye la presión de llenado sistémico, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco y eso conduce a una disminución de la presión arterial media. En ambos casos, la respuesta es la misma. Los vasoreceptores, que son receptores de distensión, se inactivan y disminuye la frecuencia de descarga de señales al núcleo del tracto solitario, desde el seno carótido por el nervio de Hering y glosofaríngeo, que es la conexión, y desde el callado de la aorta por el nervio vago. Al disminuir la llegada de estas señales provenientes de los vasoreceptores, la zona cardioinhibidora y vasodilatadora se inhibe, se inactiva, liberándose de la inhibición la zona cardioaceleradora y vasoconstrictora, que está conectada al simpático, y a través de esta conexión, al liberarse de la inhibición, aumenta la frecuencia de descarga de señales que a través de las conexiones simpáticas hacia el corazón aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la contractilidad y la fuerza de contracción, aumentando el gasto cardíaco, y eso conduce a un aumento de la presión arterial media. En ambos casos, también llegan señales hacia los vasos sanguíneos, arterias, arteriolas y venas, produciendo la contracción de estos vasos. La contracción de las arterias ya aumenta la presión arterial media. La contracción de las arteriolas o constricción arteriolar aumenta la resistencia periférica total, y esa resistencia periférica total aumentada aumenta la presión arterial media. Y la venocontracción produce disminución de la adaptabilidad venosa
y se impulsa un volumen adicional de sangre de retorno al corazón, aumentando el retorno venoso. El retorno venoso aumentado tiene influencia sobre el gasto cardíaco, que lo aumenta. El aumento del gasto cardíaco conduce al aumento de la presión arterial media. De esa manera, a través de estas respuestas efectoras cardiovasculares, se restituye la presión arterial media, tanto en la hipovolemia y en la postura de pie, en cuestión de segundos. Si ustedes recuerdan alguna vez que han de estar sentados o de estar echados, han cambiado de postura, se han puesto bruscamente de pie y han tenido la sensación de que se les nubla la vista o aparecen lucecitas, quiere decir que en ese momento ha disminuido la presión arterial por una disminución de la presión de llenado sistémico y ha llegado insuficiente flujo sanguíneo al cerebro. En cuestión de segundos, esta respuesta por los vasoreceptores, por el reflejo vasoreceptor, logró aumentar la presión arterial media y enviar suficiente sangre al cerebro, y ha pasado esa sensación. Imagino que alguna vez les ha sucedido. Ese es el reflejo vasoreceptor y su contribución tanto al aumento de la presión, para el que son específicos, como a la disminución de la presión. No se olviden, los vasoreceptores son receptores de distensión y lo que detectan es el aumento de la presión arterial media. Responden con un aumento en la frecuencia de descarga de señales nerviosas. Desde el seno carotídeo la conexión es a través del nervio de Hering, que luego se conecta al glosofaringeo, y desde el callado de la aorta a través del nervio vago. Recuerdan ustedes, la inervación del simpático es global al nódulo sinusal, a las aurículas y al miocardio ventricular, mientras que el parasimpático solamente inerva al nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, y algunas ramas conectan al miocardio auricular, no así al miocardio ventricular. Su efecto es simplemente por inhibición simpática. Lo otro es la inervación del sistema cardiovascular. Recibe fibras simpáticas postganglionares simpáticas solamente. Existiendo dentro de esta inervación simpática una excepción, que son todavía fibras simpáticas a los músculos. Los músculos tienen fibras simpáticas, pero colinérgicas, fibras adrenérgicas simpáticas, pero que se unen a receptores beta adrenérgicos, y por lo tanto se produce dilatación por la llegada de adrenalina. Dilatación en vez de constricción, y esa dilatación garantiza un aumento del flujo sanguíneo necesario para sostener la actividad física cuando hay estimulación simpática intensa en el ejercicio físico o estados de alarma. Por otro lado, existen sí algunos vasos sanguíneos que reciben fibras simpáticas colinérgicas en la cara, y son las responsables del rubor facial. Bueno, hemos hablado de la regulación refleja de la presión arterial media, reflejos cardiovasculares y entre estos los vasoreceptores. Aquí tienen el resumen. La hemorragia disminuye la volemia y eso conduce a una disminución de la presión arterial media. La disminución de la presión arterial media disminuye la descarga de los vasoreceptores, produciendo inhibición en el centro vasomotor del área cardioinhibidora y vasodilatadora. Eso permite la liberación del área o zona cardioaceleradora y vasoconstrictora. Es esta área la que produce la descarga simpática, que llega al corazón y a los vasos sanguíneos para aumentar la presión arterial media, modificando, o sea, aumentando tanto el gasto cardíaco como la resistencia periférica total.
A través de estos dos mecanismos se logra el aumento de la presión arterial media. Esa es la contribución del centro vasomotor en la regulación de la presión arterial media a través de los reflejos cardiovasculares. La ubicación es en el bulbo raquídeo y porción inferior de la protuberancia. La descarga simpática es inmediata por inhibición de los vasoreceptores sensibles a la presión arterial media. Esta es la representación del centro vasomotor. Las áreas cardioaceleradoras y vasoconstrictoras conectadas al simpático y las áreas cardioinhibidoras y vasodilatadoras conectadas al parasimpático, al nervio vago, y el área sensible ubicada en el tracto solitario. El centro vasomotor está constituido por este conjunto de núcleos. Bueno, otros reflejos cardiovasculares son el reflejo quimiorreceptor y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. El reflejo quimiorreceptor es similar al reflejo vasoreceptor. Sin embargo, la diferencia es que los quimiorreceptores que se encuentran también en el callado de la aorta y en la bifurcación de la arteria carótida primitiva, la conexión, o sea, el circuito nervioso es el mismo. Desde la bifurcación de la arteria carótida se conectan por el nervio de Hering y glosofaringeo al área sensible del centro vasomotor y del callado de la aorta por el vago. Es igual. La diferencia es a qué responden. Estos quimiorreceptores detectan la menor presión parcial del oxígeno en los tejidos, o sea, en realidad son estructuras, se llaman cuerpos glómicos y son sensibles a la disminución del oxígeno. Tienen un flujo arterial por una arteria pequeña que ingresa a estos cuerpos glómicos, tanto el ubicado en el callado de la aorta como en la bifurcación de la carótida primitiva. Cuando baja la presión arterial, la presión en estas arterias pequeñas también disminuye, aportando menos oxígeno a los cuerpos glómicos. Detectan esta menor presión del oxígeno y se activan, aumentando la frecuencia de descarga de señales nerviosas. O sea que estos responden especialmente a la bajada o descenso de la presión arterial. Que hace que disminuya la presión parcial del oxígeno en los cuerpos glómicos, o sea, el aporte de oxígeno a estos quimiorreceptores. Detectando esa disminución del oxígeno, por eso se llaman quimiorreceptores, aumenta la frecuencia de descarga de señales que envían hacia el área sensible del tracto solitario y esta conecta a los dos núcleos. Inhibiendo al área cardioinhibidora y vasodilatadora y estimulando al área cardioaceleradora y vasoconstrictora. Por lo tanto, esta área es la que activa a través del sistema nervioso simpático una descarga de señales nerviosas que aumentan la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la fuerza de contracción, aumentando tanto el volumen sistólico, frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco, y eso aumenta la presión arterial media. Además que las señales que llegan a los vasos sanguíneos producen la contracción de arteriolas, que aumenta la presión arterial media, la constricción de las arteriolas, que aumenta la resistencia periférica total, aumentando la presión arterial media, y la contracción de las venas, que impulsa más sangre de retorno al corazón, aumentando el retorno venoso, aumentando el gasto cardíaco, y eso aumenta la presión arterial media. Ese es el conjunto de respuestas a través de este mecanismo quimiorreceptor. Si la presión arterial aumentara, pues los quimiorreceptores se inhiben y es el reflejo vasoreceptor el que se encarga de disminuir, de producir el descenso de la presión arterial media. La respuesta isquémica del sistema nervioso central solamente se activa cuando la presión arterial baja muchísimo. Si hablamos de la presión arterial media, entre 90 a 100 milímetros de mercurio, cuando esta disminuye a 60 milímetros de mercurio, presión arterial media,
Cuando disminuye a 60 milímetros de mercurio, se activa la respuesta isquémica del sistema nervioso central. ¿Y por qué se llama así? Porque con esa disminución de la presión arterial media, ya hay insuficiente flujo al cerebro, al encéfalo, al sistema nervioso central. Y es esa isquemia del sistema nervioso central que también afecta al centro vasomotor, o sea, la isquemia del centro vasomotor activa esta respuesta. Y esta respuesta es intensa y es más intensa si la presión va disminuyendo a 50, incluso a 20 o a 15 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión arterial media, no de sistólica y diastólica, sino la media de estas presiones. Por lo tanto, es un descenso marcado. Esa disminución hace que se active esta respuesta isquémica del sistema nervioso central y a través del sistema nervioso simpático envía señales intensas para aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y fuerza de contracción, aumentando el volumen sistólico y en conjunto aumentando el gasto cardíaco, que aumenta la presión arterial, además de la respuesta presora también intensa, la contracción de arterias, de arteriolas y de venas. De arteriolas, que aumenta la resistencia periférica total. Imagínense ustedes cuán intensa es esta respuesta que de 50, de 40 o de 20 milímetros de mercurio, la presión por este conjunto de efectos puede subir hasta 200 milímetros de mercurio. Presión arterial media, no estamos hablando de la sistólica ni diastólica, sino de la media de estas. Puede elevarse en esa magnitud. Esa es la respuesta isquémica que solamente se activa, solamente contribuye cuando hay un descenso muy, muy marcado de la presión arterial media. No participa cuando aumenta la presión arterial. Y se considera el último mecanismo de respuesta a la hipotensión, el último, ¿cómo le llaman? El último dique de contingencia o que intenta impedir mayores descensos de la presión arterial. ¿Y por qué intenta impedir mayores descensos? Porque con esa presión tan disminuida, pues el flujo a los tejidos se afecta enormemente. Entonces, de ahí que se identifique como la última respuesta de contingencia, ¿sí? Esos son los reflejos cardiovasculares. Hay otros más que los van a revisar. Bueno, lo que había mencionado de acciones y efectos del sistema nervioso autónomo sobre la presión arterial media, ya lo hemos mencionado en la clase anterior. Si hay estimulación simpática, la excitación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta también, bueno, y eso aumenta el gasto cardíaco, aumenta también el retorno venoso por la venocontracción. O sea, la estimulación simpática en las venas produce la contracción de las venas y aumenta el retorno venoso. La vasoconstricción arteriolar es lo que aumenta la resistencia periférica total. Y estos son los dos factores de la presión arterial media. Por lo tanto, si los dos aumentan, gasto cardíaco aumenta y resistencia periférica total aumenta, la presión arterial media aumenta. Ese es el efecto de la estimulación simpática. Si se inhibe el simpático, pues los efectos son contrarios y lleva a disminuir la presión arterial media. ¿Qué sucede a través del parasimpático? Si hay excitación parasimpática, la frecuencia cardíaca disminuye, la contractilidad disminuye, no directamente, sino por inhibición del simpático, y eso conduce a gasto cardíaco disminuido que disminuye la presión arterial media. No tiene efecto en los vasos, no tiene efecto en los vasos sanguíneos. El parasimpático no tiene inervación. De ahí es que no mencionamos ya esa parte. O sea, esos efectos vasculares. Y la inhibición del parasimpático tendrá efectos contrarios. Esos son los reflejos cardiovasculares que acabamos de revisar. El reflejo vasoreceptor, que especialmente responde al aumento de la presión arterial media. Aunque cuando disminuye la presión arterial media, este reflejo vasoreceptor se inactiva y eso permite la liberación del área cardioaceleradora y vasoconstrictora. Y esa sería la contribución en la disminución de la presión arterial media para aumentarla. O sea, en la hipotensión arterial para restablecer y normalizarla.
El reflejo quimiorreceptor responde cuando hay hipotensión arterial para normalizarla. Hay un detalle que tenemos que mencionar en el reflejo vasoreceptor, y es que los vasoreceptores detectan aumentos de la presión arterial y activan los mecanismos que ya hemos mencionado para disminuir la presión y restablecer la normalidad, aunque no lo logra, no es el ajuste exacto, tiene un margen de error. Por eso es que se necesita de otros mecanismos para regular la presión arterial. Este reflejo vasoreceptor, que es bastante eficaz, eficiente en impedir mayores cambios en la presión y restablecer o intentar retornar al valor normal hasta aproximarse, porque no logra el ajuste exacto, en 1 o 2 días se adapta. Y a partir de ese 1 a 2 días ya no participan en regular la presión. Este detalle tiene bastante importancia, o sea, tiene relevancia. ¿Por qué? Porque cuando alguien consume un exceso de sal, su presión arterial aumenta por la retención de agua, por el aumento del volumen de líquido extracelular, aumenta la presión arterial media y se mantiene aumentada por 1 a 2 días, hasta que el reflejo vasoreceptor se adapte y ya no contribuya en regular la presión. Cuando ya no contribuye en regular la presión y la presión se mantiene aumentada, es entonces que se activa la regulación renal para eliminar el exceso de sal y de agua y restablecer la presión al valor normal. 1 a 2 días después, recién se elimina ese exceso y por lo tanto se puede regular la presión, cuando los vasoreceptores se adaptan y ya no participan en la regulación. Bueno, existen otros reflejos, el reflejo auricular de volumen y el reflejo auricular de frecuencia o Bainbridge. Este reflejo auricular de bajo volumen es el que se activa cuando llega un mayor volumen de sangre a la aurícula derecha y aumenta la presión en la aurícula derecha. Se activan diferentes mecanismos. Uno envía señales desde la aurícula hasta el núcleo paraventricular del hipotálamo y se secreta antidiurética que actúa, que se sintetiza desde el núcleo paraventricular y se secreta desde la neurohipófisis y actúa a nivel renal. Este sería receptor de bajo volumen. La antidiurética, o sea, cuando llega un menor volumen de sangre. Cuando llega un volumen aumentado, se inhibe la antidiurética y se elimina más agua por la orina hasta restablecerse el volumen. Si disminuye el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha, es que el efecto sería excitador de secreción de antidiurética y de retención de agua a nivel renal. Lo mismo con el reflejo auricular o de frecuencia, reflejo auricular de frecuencia. Falta mencionar el péptido natriurético auricular. Cuando aumenta el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha, se secreta el péptido natriurético auricular que aumenta la cantidad de orina, o sea, el volumen de agua que se pierde por la orina hasta restablecer el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha. Luego el reflejo auricular de frecuencia o de Bainbridge, en el que la mayor llegada o un volumen mayor de retorno venoso que llega a la aurícula derecha, distiende la aurícula derecha y eso hace que aumente la frecuencia cardíaca, o sea, aumentan los impulsos cardíacos que genera el nódulo sinusal. Esa es la respuesta en este reflejo auricular o de Bainbridge. Pero también se dice que además de distender el nódulo sinusal, este reflejo auricular también actúa a nivel a nivel renal, en el que se produce la dilatación de la arteriola aferente, una mayor entrada de sangre a los capilares glomerulares, aumentando aumentando la filtración glomerular y disminuyendo la reabsorción tubular.
De esta manera se consigue un aumento del volumen de orina. Perdiendo líquido por la orina, se restablece el volumen de sangre que llega a la aurícula derecha. Esos son los otros reflejos cardiovasculares. Bueno, hemos hablado del reflejo vasoreceptor conectado al centro vasomotor. La dilatación de venas y arteriolas es el efecto más importante que produce menor retorno venoso, la dilatación de venas y la dilatación de arteriolas, que produce menor resistencia periférica total. El menor retorno venoso conduciría a menor gasto cardíaco y por eso disminuye la presión arterial, y la dilatación arterial disminuye la resistencia periférica total. Eso produce disminución de la frecuencia y la fuerza de contracción. Además, esta disminución de frecuencia y de fuerza de contracción ya es por la inhibición del área cardioaceleradora y la activación del área cardioinhibidora. En el reflejo quimiorreceptor del que hablábamos, la respuesta es expresora, vasoconstricción de venas y arteriolas, que aumenta el gasto cardíaco y aumenta la resistencia periférica total, pero también hay aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción, aumentando el gasto cardíaco. Este reflejo quimiorreceptor responde a la disminución de la presión parcial del oxígeno, o sea, disminución de la presión del oxígeno con el que la sangre llega a los quimiorreceptores. Los reflejos auriculares de volumen. La distensión atrial o auricular es el mecanismo que envía señales hacia el riñón para aumentar el filtrado glomerular, aumentando la diuresis, conduciendo a disminución de volumen, disminución de la presión de reabsorción y por lo tanto pérdida de volumen por la orina. De esta manera se restablece el volumen de sangre que vuelve a la aurícula derecha, y a través del hipotálamo la disminución de la antidiurética que promueve una mayor pérdida de líquido a través de la orina. El reflejo auricular de frecuencia por la distensión también de la aurícula derecha. Se produce la activación del centro vasomotor que aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Por otro lado, y a través del reflejo de Bainbridge, produce un aumento de la frecuencia por distensión de la aurícula izquierda. La regulación renal de la circulación es referida sobre todo a el aumento de la diuresis por aumento del filtrado glomerular. Ese aumento de la diuresis hace que disminuya la volemia, y la disminución de la volemia logra disminuir la presión arterial, disminuyendo el flujo sanguíneo en los tejidos. Esa es la contribución del riñón a la regulación de la presión arterial media y de la circulación sanguínea o flujo sanguíneo tisular. La respuesta isquémica del sistema nervioso central era el que mencionábamos. Es la isquemia misma del centro vasomotor el que activa al área vasoconstrictora y cardioaceleradora, produciendo vasoconstricción intensa y aumento de la función cardíaca. De esta manera se controla la presión, se restablece la presión arterial media. Pero este conjunto de mecanismos de regulación nerviosa, reflejo vasoreceptor, reflejo quimiorreceptor, los reflejos auriculares, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, solamente modifican la presión arterial hasta aproximarla a valores normales. Es por eso que se necesita de otro conjunto de mecanismos que contribuyan, y esos son los de regulación de la presión arterial media a mediano plazo. En cuestión de minutos, 20 minutos por ejemplo, ya están activos estos mecanismos. El sistema renina-angiotensina, el mecanismo tensión-relajación y la dinámica capilar. El sistema renina-angiotensina participa en la regulación de la presión arterial media. La respuesta de este sistema es especialmente cuando disminuye la presión arterial. Cuando disminuye la presión arterial, se forma la angiotensina.
Esta disminución de la presión arterial produce liberación de la renina desde el riñón. La renina liberada a la sangre actúa sobre el sustrato de renina, que es el angiotensinógeno, una proteína plasmática del tipo beta-globulina. Este angiotensinógeno es transformado en angiotensina 1. Cuando la sangre fluye por los capilares pulmonares, donde existe la enzima convertidora de angiotensina, la angiotensina 1 es transformada en angiotensina 2. La angiotensina 1 es un decapéptido y al actuar la enzima convertidora de angiotensina se convierte en un octapéptido. La angiotensina 1 no tiene actividad, mientras que la angiotensina 2 sí es la que tiene efecto vasopresor. Produce vasoconstricción de todas las arteriolas sistémicas y especialmente de la arteriola eferente de la circulación renal. Esa vasoconstricción de todas las arteriolas y aumenta la presión arterial media por aumento de la resistencia periférica total. Y a nivel renal, la vasoconstricción de la arteriola eferente produce retención de sal y de agua. La angiotensina 2 tiene estos efectos de retener sal y agua en el riñón, con lo que conduce a un aumento de la presión arterial media. La angiotensina 2 tiene 3 efectos a nivel renal para producir retención de sal y de agua. La primera es que estimula al epitelio del sistema tubular para retener más sodio y por arrastre el cloruro, y el efecto osmótico de estos determina una retención de agua. Por otro lado, la angiotensina 2, produciendo la constricción de la arteriola eferente, aumenta el filtrado glomerular y disminuye la presión capilar de los capilares peritubulares, aumentando la reabsorción de agua y por arrastre de sodio y de cloruro. Estos son dos mecanismos para la retención de sal y de agua. Y el tercer mecanismo es que la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona desde la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Y la aldosterona activa mecanismos a nivel renal. Si ustedes se acuerdan de los efectos de la aldosterona, los hemos analizado ya. Lo que hace es estimular la reabsorción de sodio. Por gradiente eléctrico retiene cloruro, y ahí estamos hablando de la sal, el cloruro de sodio, y por gradiente osmótico retiene agua. La aldosterona no tiene efecto directo en el agua, pero sí a través de la retención de sodio y cloro se produce la retención de agua. El sodio y cloro que vuelven al líquido extracelular arrastran al agua, aumentando la volemia, aumentando el volumen del líquido extracelular. Eso conduce al aumento de la volemia y a la restitución de la presión arterial a través de esta retención de sal y de agua. Bueno, la angiotensina 2 actúa, tiene estos dos mecanismos de producir vasoconstricción especialmente arteriolar y la retención de sal y de agua, que conducen al aumento de la presión arterial hasta que es inactivada por la angiotensinasa. Es esta angiotensina 2 la que no se forma por diferentes fármacos que se utilizan para controlar la presión arterial en pacientes hipertensos. Efectos sobre la liberación de angiotensina. Si aumenta el aporte de sal, aumenta el volumen extracelular, eso aumenta la presión arterial, produce disminución de la renina y angiotensina. Eso conduce a la disminución de la retención renal de sal y de agua, el retorno del volumen extracelular casi a lo normal y el retorno de la presión arterial igual casi a la normalidad. Estos mecanismos de plazo intermedio de control de la presión arterial tampoco logran el ajuste exacto, tienen un margen de error. Era el mecanismo que les decía cuando por el aumento del aporte de sal y aumento de la volemia, hay personas que incrementan su presión arterial y en algún momento en el riñón se produce el cambio del punto de ajuste y por lo tanto desarrollan hipertensión arterial por una sobrecarga de volumen. En ese caso,
las personas hipertensas están anulados este mecanismo del sistema renina-angiotensina. Sin embargo, por el nuevo punto de ajuste, que ya no es en 100 milímetros de mercurio, sino puede ser en 150 o 160 milímetros de mercurio, pues todos sus mecanismos mantienen esta nueva presión, nuevo punto de ajuste. De ahí es que a través de medicamentos que tienen este efecto de bloquear al sistema renina-angiotensina, puede controlarse la presión arterial. Efecto de la angiotensina sobre la curva de la función renal. La angiotensina 2 aumenta la diuresis y aumenta la angiotensina disminuye la diuresis por retención de sal y de agua. Por lo tanto, modifica la función renal. En una secreción normal, para una ingesta disminuida de sal y de agua, se secreta la renina y se transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, luego en angiotensina 2, que incrementa la retención de sodio y de cloruro, por lo tanto el arrastre de agua, aumentando la volemia y normalizando la presión arterial. Si la ingesta de sal y de agua está aumentada, pues se produce inhibición de la secreción de la angiotensina, y al disminuir la secreción de la angiotensina, pues hay más pérdida renal de sal y de agua hasta normalizarse la presión, y la normalidad es en 100 milímetros de mercurio. Los otros mecanismos de plazo intermedio son la tensión-relajación y la tensión-relajación y la dinámica capilar. ¿Qué quiere decir tensión-relajación o relajación de la vasculatura ante el estrés? Si aumenta la presión arterial, los vasos se distienden por la fuerza que ejerce la sangre aplicada a los vasos. Sin embargo, los vasos tienen la capacidad de ajustarse al nuevo volumen de sangre, o sea, si es que ese aumento de la presión fue por un aumento de volumen. Tienen la capacidad de ajustarse al nuevo volumen de sangre para impedir que siga aumentando la presión. O sea, los vasos ya no generarían presión, sino más bien se dilatan y se ajustan al nuevo volumen. Esa es la tensión-relajación. Lo contrario puede ocurrir cuando hablamos de un menor volumen de flujo sanguíneo, que disminuye la presión arterial. Los vasos se ajustarían, se adaptarían a ese nuevo volumen, impidiendo mayores descensos de la presión arterial. Esa es la tensión-relajación. Y el otro mecanismo dentro de estos de plazo intermedio es la dinámica capilar. La sangre ingresa a los capilares con una presión. Si está incrementada la presión arterial, entra un mayor volumen de sangre, aumenta la presión hidrostática capilar y aumenta el filtrado capilar. Más líquido se desplaza al líquido intersticial. De esa manera, en el extremo venoso disminuiría la presión capilar, restableciéndose o disminuyendo el flujo de retorno al corazón. Disminuyendo el retorno venoso, se disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial media. Esa es la contribución de la dinámica capilar cuando está aumentada. Es por eso que cuando aumenta la presión arterial media, todos los capilares filtran líquido que queda en el espacio intersticial, produciéndose un edema apenas detectable. Eso sucede, por ejemplo, cuando consumen una sobrecarga de sal, por ejemplo, pipocas saladas o papas fritas muy saladas, y un día después o al otro día sienten que las manos están hinchadas, se miran la cara y está también hinchada o edematizada. Es por este mecanismo, porque la dinámica capilar contribuye a redistribuir el agua, desplazando el líquido al espacio intersticial y produciendo edema. Si disminuye la presión arterial, también disminuye la presión capilar y las fuerzas que tienden a la reabsorción predominan, desplazándose el líquido del espacio intersticial al interior del capilar, y de esta manera se contribuye a normalizar la presión arterial.
Esa es la contribución de la dinámica capilar. Desplazamiento de líquidos a través de las paredes de los capilares. Estos tres mecanismos intermedios se activan entre 30 minutos a varias horas. Bueno, ahora viene la regulación de la presión arterial media a largo plazo, la contribución del riñón. Dejaremos estos mecanismos para abordarlos la siguiente clase conjuntamente con la aplicación a la hipertensión arterial y al shock. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora y si no, nos despediremos. Bueno, por el silencio quiere decir que han entendido perfectamente la regulación de corto y de mediano plazo. Pues me alegro muchísimo. Es importante en la práctica médica. La información está en el libro de Guyton en los capítulos 18 y 19 de lo que hemos mencionado hoy. Bueno, nos despediremos hasta el día viernes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora. 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 Hasta luego, doctora. Hasta luego.